La sala del consejo estaba en silencio. Un silencio tal que incluso el zumbido de las luces. El usuario anterior pareció dudar. Filas de dignatarios alienígenas vestidos con vestimentas ceremoniales de sus respectivos mundos. Observó con ojos muy abiertos, incrédulos, mientras el humano dio 2 pasos hacia adelante. Su uniforme, antes impecable, estaba manchado, con humo y polvo. Sus ojos no reflejaban nada, del asombro o el miedo que habían esperado. No, desesperación, pura furia, ancestral, ardiendo lentamente, de forma controlada. El embajador Elías Gray permaneció inmóvil durante un rato. Un momento, dejando que el silencio se extienda. Que todos lo sientan. Entonces, con una voz más cortante que cualquier hoja, dijo las palabras que eco a través de las galaxias. Ustedes invadieron nuestro hogar. Las palabras. No se gritaron. No hacía falta. En esa voz tranquila había 1000 millones. Gritos. Ciudades arrancadas de la tierra. Los océanos se convirtieron en cenizas. Familias. Incinerados en luz azul. No lo hicieron. Entiendo. La cámara no respiraba. Incluso el gran canciller Visari, líder del Imperio Galáctico, cambió incómodamente en su trono. Uno de los delegados, un ser insectoide delgado de el dominio de Tre, finalmente habló. Embajador Gray, sus registros demuestran que, en aquel momento, la Tierra se consideraba deshabitada. De recuperación. No había señales de vida sensible restante. Elías no parpadeó. Porque los mataste antes que tú. Escaneado. Murmullos. Algunos de los más reptilianos. La especie siseó con incomodidad. Los protocolos del imperio eran estrictos. La anexión no estaba permitida en seres sensibles. Mundo sin consentimiento formal. Era ley sagrada. Pero la Tierra no la había firmado. Cualquier tratado. La Tierra, creían, tenía caído hace siglos durante el colapsar. Os dijisteis a vosotros mismos que estábamos extintos. Elías continuó, acercándose a centro de la cámara. Porque hacía la ocupación más fácil de digerir. Tú. Pensamos que nuestros satélites, nuestras señales, los búnkeres no eran más que ecos de una raza muerta. Pero estábamos vivos, escondidos, esperando, mirando. Embajador Gray, canciller Rorik. Finalmente dijo, entrecerrando sus 4 ojos. Tenemos pruebas que lo contradicen. Usted. Tengo datos, canciller. Tengo cuerpos. Elías tocó la tableta de datos sujeta a su muñeca. Al instante, la pantalla hueca. En el centro de la cámara parpadeó. Cobró vida. Lo que se reprodujo no fue editado ni pulido. Era material sin editar. Niños. Asfixia en refugios antiaéreos. Soldados. Lucha con palos y piedras contra tanques de plasma. Ancianos usando rifles que, atrapada bajo la lluvia. Una mujer dando a luz. Bajo tierra mientras las explosiones sacudían la tierra sobre ella. La grabación se detuvo en una imagen fija, una que nadie podía ignorar. Un niño solo, tal vez de 10 años, mirando fijamente. En una patrulla del imperio blindado. Soldados con ojos vacíos de miedo. El niño no llevaba nada. Ni un arma, ni nada. Escudo, solo un juguete rojo en su mano. Un coche de plástico. Momentos después, el coche era todo eso. Permaneció. Elías dejó que volviera el silencio. Escaneó la sala de nuevo. Cada delegado estaba observándolo ahora. No como diplomático, no. Como embajadora, pero también como superviviente. Pensabas que la Tierra lo olvidaría. Dijo. En voz baja. Pensaste que moriríamos en la Tierra. Y dejad las estrellas en vuestras manos. Pero nosotros seguimos aquí. Y ahora sabemos vuestros nombres. Tus barcos, tus debilidades. Te rompiste. Nuestro ambiente con tu orgullo. Y nosotros. Reconstruido ante tus narices.
El canciller se inclinó hacia adelante, su tono afilado. Esta cámara es para la paz, embajador. Elías sonrió, pero no tenía nada de gracioso. Entonces tú. No debería haber comenzado una guerra. Las palabras provocaron otro escalofrío en él. Habitación. El significado era claro. Humanidad. No estaba aquí para mendigar. Ya no. Ellos. No eran niños perdidos que volvían a arrastrarse hacia relevancia. Habían sobrevivido. Y ahora. Se mantenían erguidos entre gigantes, no para preguntar por misericordia, pero para exigir justicia. Detrás. Elías. Las puertas se abrieron con un siseo. 4 más. Entraron humanos. Cada uno llevaba la marca de un alianza terrestre renacida. El Fénix. Símbolo que se eleva entre las llamas. Su presencia confirmó lo que nadie había hecho. Se creía posible. La tierra ya no era. Silencio. No habían venido a hablar, sino para advertir, y la galaxia estaba escuchando. El silencio tras la advertencia de Elías Gay. No duró mucho. Los susurros se extendieron. A través de la cámara como el viento. Hierba alta. Los traductores tuvieron dificultades para seguir el ritmo. Las docenas de dialectos alienígenas siendo hablado de inmediato. Al otro lado del habitación, un delegado voluminoso del BUR. Allan se golpeó con un puño escamoso al borde de su consola. ¿Te atreves a amenazar? El consejo, humano, gruñó con voz entrecortada, cargado de desprecio. Tu planeta era un cadáver cuando llegamos. Elías no lo miró. No tenía. En cambio, fue el comandante León Vega, uno de los 4 humanos que habían entrado. Detrás de él, que dio un paso al frente. Estábamos. Enterrado, no muerto, dijo con calma. Y. Ahora nos hemos levantado. Había algo. Aterradora por la simplicidad en ella. Voz. Sin ira, sin bravuconería, solo la verdad. Una verdad escalofriante. El delegado del BOUR volvió a gruñir, pero esta vez no habló. Los demás todavía estaban asimilando las implicaciones de lo que acababan de ver. Humanidad. Lo que durante mucho tiempo se creyó extinto, simplemente seguía vivo. Estaban organizados. Tenían liderazgo, infraestructura, y tenían pruebas de crímenes de guerra transmitidas directamente en medio de la política más sagrada. Terreno en la galaxia. El canciller Rorik levantó una mano. Las voces se apagaron. Ustedes dicen que invadimos su hogar. El rector dijo lentamente, eligiendo sus palabras con cuidado. Sin embargo, la Tierra nunca. Respondieron a nuestra solicitud. No durante los escaneos de la encuesta, no cuando enviamos aterrizajes. No durante la recuperación. Periodo. Estábamos bajo tierra, dijo Elías con voz constantes. Y no porque nos estuviéramos escondiendo de ti. Nos escondíamos de lo que tú. Que quedaron atrás. Sus palabras calaron más hondo que ninguna otra. Acusación. Algunos delegados cambiaron de opinión. Con inquietud. No sabes lo que se siente, Elías. Continuó. Tu imperio envió máquinas. Primero, los drones que despojaron los cielos. Sensores que interfirieron con nuestros satélites. Luego llegaron los terraformadores. Envenenaron nuestros ríos, mataron nuestras cosechas. Y provocaron tormentas que destrozaron nuestra costas separadas. Todo para tu beneficio. Escaneos. El comandante Vega dio un paso al frente de nuevo. Ustedes lo llamaron recuperación. Nosotros lo llamamos extinción. Las imágenes en el hueco. La pantalla cambió de nuevo. Esta vez ellos. Mostró ciudades subterráneas, masivas. Cavernas excavadas bajo la tierra. Superficie, iluminada por reactores improvisados. Lleno de miles de personas, hombres, mujeres, niños, todos viviendo en las sombras. Cultivar hongos para consumo, purificar agua a través de filtros agrietados. Entero.
Generaciones nacidas sin haber visto jamás. Luz del sol. Esas imágenes tienen décadas de antigüedad. El delegado insectoide triple murmuró. Elías asintió. Sí, ese es el tiempo que llevamos. Esperaste. Mientras patrullabas nuestros cielos. Y declaramos que el planeta es vuestro, nosotros. Reconstruida en silencio. En la oscuridad. Había algo aterrador en eso. El silencio a menudo se confundía con debilidad. Pero ahora la galaxia lo veía por lo que realmente fue preparación. Otro delegado, este de la elegante y el pálido sindicato Aerodani se inclinó hacia adelante. Si esto es cierto, entonces ¿qué quieres? Reparaciones, disculpas, un asiento en él. ¿Mesa? Elías la miró fijamente durante un largo rato. Antes de responder, queremos que se reconozca lo que hiciste. De lo que eres. La expresión del canciller se ensombreció. Hablas como si todo el consejo fuera culpable. Todos ustedes se beneficiaron, dijo Elías. Los metales extraídos de nuestras montañas alimentaron tus naves espaciales. Los datos extraídos de nuestras. Los satélites averiados construyeron tu comercio. Algoritmos. Llamaste a nuestro planeta una reliquia. Y seguimos adelante. Todos ustedes tuvieron algo que ver con esto. Murmullos de nuevo. Acusación en cada. En la esquina de la cámara ahora. Delegados. Susurraba a los ayudantes que enviaban mensajes de vuelta. A sus mundos de origen. Algunos eran. Otros estaban en pánico. Otros, calculando. El canciller Rorik elevó su largo dedos. ¿Qué es exactamente lo que vienes a proponer? ¿Embajador? Elas respiró hondo. Esto era. Momento que había ensayado 1000 veces. En su mente. Y ahora que lo tenía. Cuando llegó, no se sintió como un actuación. Se sintió como una venganza. Vestido con traje de diplomático. La tierra no. Aceptar la membresía en su consejo. Nosotros. No participaré en su transacción. Rutas, tratados o alianzas. A partir de este momento, la Tierra declara. En sí mismo neutral e independiente. La incursión en nuestro sistema solar será considerado como una declaración de guerra. La cámara estalló. Algunos delegados. Se puso de pie y gritó. Los demás se quedaron mirando. Incredulidad. La idea de la Tierra, un planeta. Aún recuperándonos de la aniquilación. Imponer condiciones al Imperio Galáctico fue impensable. Pero Elías no había terminado. Él levantó la mano y la pantalla hueca. Cambió por última vez. Esta vez. Mostró una flota. No enorme. No. Abrumador, pero innegablemente avanzado. Docenas de elegantes naves negras sobrevolaban. Por encima de la órbita terrestre, envuelto en sombras. Pero repleto de armas. Su diseño era desconocido para el Consejo. Hecho por el hombre, pero no modelado a imagen de nadie. Tecnología antigua de la Tierra, recordaban. No eran transbordadores espaciales reacondicionados ni transportes civiles desguazados. Estos eran buques de guerra, de fabricación nacional, reforzados, ocultos. Llevamos 50 años haciendo ingeniería inversa. La tecnología que dejaste atrás, dijo Elías. Tus drones, tus armas, tus idioma. Aprendimos todo lo que podríamos, y luego lo mejoramos. Una exhalación seca recorrió la cámara. El comandante Vega continuó donde Elías se interrumpió. No necesitamos conquistar a nadie, pero sí. Si vuelves a venir por nosotros, si un imperial. Si el barco cruza nuestra línea, atacaremos. Y no nos detendremos en nuestra órbita. Te seguiré hasta casa. El mensaje no podría ser más claro. La humanidad no pedía ser. Se salvaron. Estaban advirtiendo a todos que, aléjate. Elías retrocedió. Miró. Ahora estoy cansado, no físicamente, pero emocionalmente, como el peso de décadas. Bajo tierra, los gritos de los perdidos. La carga de llevar sus voces a
Esta cámara. Finalmente la había alcanzado. A él, pero no se quebró. El canciller permaneció en silencio durante varios instantes. Cuando finalmente habló, su voz había perdido parte de la que tenía antes. Fortaleza. Has dejado clara tu postura. Embajador. Sospecho que nuestro consejo. Necesito tiempo para revisar las pruebas. Elías asintió con un gesto tenso. Está bien. Pero no tardes demasiado. ¿Es eso un amenaza? Elías miró fijamente al canciller. Es un consejo. Esperamos 50 años para hablar. No tendrás tanto tiempo para. Respondió. Y con eso, se dio la vuelta. 4 humanos siguieron sin decir palabra. No. Apretones de manos, sin despedidas, solo el silencio. El clic de las botas contra el suelo de la cámara. Mientras salían por el mismo camino que habían. Llegaron. Nadie los detuvo. Nadie se atrevió. Cuando las puertas se cerraron con un siseo tras ellos. La cámara quedó sumida en un silencio atónito. Implicaciones de lo que acababa de ocurrir. Se extendió por todas las mentes. Los humanos. Habían regresado. No como refugiados, sino como una fuerza que nadie vio venir. Fuera de la torre del consejo, la capital alienígena, zumbaba. De maneras que no lo había hecho en siglos. Las emisiones interrumpieron la programación diaria. Redes sociales en sistemas estelares. Estalló con clips de Elías Gay. Discurso. Las reacciones no se hicieron esperar. Algunas lo calificaron de un engaño, otros lo declaran una revolución. Pero una cosa era segura. La Tierra no era. Ya olvidados. En su diplomacia. Nave en órbita alrededor del planeta. Elías. Se quitó el abrigo y se sentó pesadamente en él. La silla de mando. Los demás la imitaron. León se apoyó en la consola, con los brazos extendidos. Cruzado. Bueno, dijo ella. Eso salió mejor que, como era de esperar. Elías soltó una risa seca. Tú. Significa que ninguno de ellos intentó matarnos. ¿El lugar? Sí. Yo diría que eso es una victoria. Comandante Ryan Solace. Su tecnología. El estratega se ajustó el auricular. Las fuentes interestelares están en auge. La mitad. La galaxia está tratando de averiguar si estamos faroleando. La otra mitad está asustada. No lo somos. Elías miró por la mirilla. Distancia. El remolino azul de la Tierra. Flotaba en el espacio. Pacífico, silencioso, pero ya no está indefenso. Deberían tener miedo, dijo en voz baja. La capitana Nerra Juno, la última de las 4, finalmente, hablaron desde las sombras. ¿Crees que volverán a por nosotros? Elías no respondió de inmediato. Creo que los inteligentes no lo harán. Los codiciosos, puede que sí, pero si lo hacen, lo descubrirán. Por las malas. Se giró para encararlos. Eso los humanos no lo olvidan. Y nosotros no. Perdonar. Se puso de pie de nuevo y caminó hacia él. En la parte trasera del barco, dejando a los demás en reflexión silenciosa. Porque aunque la galaxia acababa de, los humanos se encontraron con la nueva Tierra y lo supieron. Algo que nadie más había comprendido todavía. Esto fue solo el comienzo. Debajo de la corteza terrestre, muy por debajo. El suelo, calcinado por máquinas alienígenas y los huesos de las ciudades antiguas, la humanidad. Se había estado gestando en silencio. Los túneles de Nusol no eran solo un refugio. Eran una civilización nacida de venganza, esperanza y una crudeza implacable. Voluntad de sobrevivir. La luz del sol no llegaba hasta aquí. Bajo tierra. El aire olía a minerales y maquinaria, y las paredes zumbaban con la energía de los núcleos geotérmicos. Estos, cavernas talladas con paciencia sobre décadas que se extendieron por cientos de millas. Debajo de lo que una vez fue el rocoso. Montañas. Y aquí la flota Fénix. Nació. No solo los barcos, sino él. La gente, las minas, los guerreros.
Elías Gray caminó a través del acero. Pasillos del nivel 12, el eco de sus botas. Suavemente. Los niños pasaban corriendo a su lado, riendo y agachándose. Bajo las líneas eléctricas y entre personal de ingeniería. Fue extraño ver alegría en un lugar construido sobre el dolor. Pero eso era lo que la Tierra siempre había hecho mejor. Convertir piezas rotas en algo nuevo. Llegó a una pesada puerta blindada custodiada por 2 soldados con armadura azul oscuro. Le saludó y le abrió la entrada. La puerta se deslizó hacia afuera, dejando al descubierto el sala del Consejo de New Saúl. No lo era. Tan grandioso como el marfil del Imperio Galáctico. Torres, sin pilares dorados, sin flotar. Tecnología, solo una mesa larga de metal. Una mapa hueco y parpadeante de la Tierra. Y 7 asientos. Solo 4 estaban ocupados. El general Arutada, el anciano tranquilo que una vez dirigió las milicias clandestinas durante los años de ocupación, ya. Revisar los movimientos de la flota en una terminal. Junto a él se sentaba la doctora Meera Santoy, jefa de biogenética, la mujer responsable de manteniendo vivas generaciones bajo tierra. Cuando la medicina había fallado. Comandante Lean Vega también estaba sentada, tamborileando con el dedo, inquieto sobre la mesa. Y finalmente, el coronel Ibrahim Kessler, el más joven de el grupo, pero quizás el más despiadado. En lo que respecta a las represalias. Elías entró. Nadie habló. Inmediatamente. ¿Valió la pena?, preguntó Kessler sin mirando hacia arriba. Elías ocupó el último asiento. Escucharon. Kessler se inclinó hacia adelante. Y actuarán. Ya lo sabes. Déjalos, dijo Vega. Sí. Si lo hacen, estaremos preparados. Aru finalmente levantó la vista de su pantalla. Su rostro estaba surcado por la edad y la memoria. Mantuvo la calma. Cuéntanos todo. Así lo hizo Elías. Explicó cómo. El Consejo Galáctico reaccionó. ¡Qué asombro! Eran, como intentaban cambiar. La culpa, el terror que sentían algunos. Cuando se reprodujeron las imágenes de la flota Fénix. Repitió las palabras que había dicho y el silencio que siguió. No nos esperaban, dijo. Todavía nos consideran polvo. Así es como nos hicieron, Doctor Santo. Murmuró. Convirtió nuestro mundo en cenizas. Por un momento, nadie habló. Todos estaban allí, recordando. No solo los videos, sino también sus recuerdos. Recuerdos. El primer ambiente. Colapsos, apagones rotativos. Las colas para el racionamiento que se convirtieron en disturbios. Los años en que la Tierra era solo dolor. Cosido al tiempo. El general Aru habló. De nuevo. Luego continuamos. Construimos el segundo. Flota. No tenemos la materia prima. Kessler se opuso. La última unidad minera en la base 3 de Marte colapsó. Hemos agotado las reservas. Reservas de asteroides. Encontraremos la manera. Elías dijo, siempre lo hacemos. Aru asintió. Lentamente. Bien, porque esta guerra no es. Se acabó. Simplemente está en pausa. Todos lo sabían. El imperio no lo haría. Quédate quieto. En algún lugar entre las estrellas. Enojado. Unas voces calificarían a la Tierra como una amenaza. Se formarían bloques militares. Drones de inteligencia. Sería enviado. La Tierra había mostrado su dientes. Ahora, la galaxia llegaría a comprueba si eran reales. Y si lo eran. Si no estaban preparados, los destrozarían. Elías salió de la habitación con León. Caminó a través de los túneles de transporte. Juntos. Equipos de mantenimiento y escuela de paso. Grupos. Había murales en las paredes. Ahora, pintado por los niños de supervivientes, cielos azules, bosques verdes, océanos llenos de color. Algunos de estos niños. Nunca había visto ninguna de esas cosas. Fuera de los vídeos antiguos, pero pintaron.
De todos modos, porque creían. Eso fue lo que le quedaba a la humanidad. Fe. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó León en voz baja. Elías suspiró. Unos meses, tal vez. Año. Entonces necesitamos acelerar la IA. Proyecto. Hizo una pausa. Eso todavía. Experimental. No podemos permitirnos el lujo de la ética. Ya no, Elías, dijo ella. Nunca lo hicimos. Odiaba que ella tuviera razón. Proyecto. Siren aún se encontraba en sus primeras fases. Un IA de guerra adaptativa diseñada para coordinar defensa en múltiples frentes utilizando modelado predictivo de amenazas, pero su prueba. Las ejecuciones habían mostrado un comportamiento impredecible. No malévolo, sino frío. No le importaban las bajas. Simplemente quería ganar. Ponlo en línea, dijo finalmente ella. Asintió. Informaré a Mera. Al doblar la esquina, un zumbido bajo. El eco resonó por el pasillo. Trabajadores. Se hizo a un lado, despejando el camino para un enorme plataforma elevadora que se eleva desde los niveles inferiores. En él se encontraba el casco semicompletado de una clase Fénix. Crucero, aún con marcas de soldadura. Y juntas selladas con plasma. Los ingenieros lo llamaron Criterio. ¿Estará listo a tiempo?, preguntó Elías. Más vale que así sea, murmuró León. De vuelta en órbita al borde del sistema solar. Sistema, la flota Fénix monitoreada. Cada firma de salto entra y sale. Del espacio de Saúl. No quedaba nada para oportunidad. Ya no. La Tierra estaba rodeada de satélites camuflados, defensa oculta, rejillas y cañones cinéticos de largo alcance, disfrazados de cráteres lunares. Pero aún así, una señal se coló. En lo profundo de Nube de Orort, un pequeño barco brillaba. En visibilidad. Sin código de identificación. Sin facción registrada. Solo una transmisión en una diplomática galáctica. Canal. Era un mensaje. Hablemos. En privado. Traigan canas. Ubicación adjunta. Sin peligro. Armas, solo coordenadas cerca de Saturno. Elías se quedó mirando el mensaje durante una hora. Antes de que tomara su decisión. ¿Vas sola?, preguntó Vega. Necesito. Para saber lo que quieren. Es una trampa. Probablemente, dijo. Pero es mi tipo de trampa. Tomó el Spectre, un solo piloto de lanzadera furtiva, y derivó. A través de la oscuridad entre mundos. El viaje fue tranquilo, casi pacífico, como la galaxia misma sostenía su. Respiró hondo. Llegó a las coordenadas. Y allí estaba, un elegante recipiente plateado. Claramente fabricado por el Imperio, pero sin llevar nada. Símbolos o marcas de facción. Simplemente un casco gris neutro. Al atracar, sintió. Eso. El viejo sentimiento, el que él enterró. Durante los años oscuros, la punzada del miedo. La esclusa siseó. Subió a bordo. Dentro, un solo ser esperaba. Ella era alto, delgado y de una palidez fantasmal. Un litión. Uno de los imperios más políticos. Especie, elegante, manipuladora y siempre dos movimientos por delante. Sus ojos, sólidos. Blanco, lo estudió con interés. Eres más valiente de lo que solían ser los de tu especie. Dijo ella. Tuvimos que cambiar, Elías. Respondió. Señaló una silla. Siéntate. Solo tenemos unos minutos. Se quedó. De pie. Muy bien, dijo. No estoy de pie. Estoy aquí en nombre del Imperio. Porque algo mucho peor está por venir. Frunció el ceño. ¿Pretendes que te crea? ¿Eso? Deberías, porque tu discurso. Los progresistas se preocupan más que los políticos. Ella pulsó un botón. Una pantalla se iluminó, mostrando una imagen granulada, un vacío negro, una forma en movimiento. Luego otra. Luego docenas. Barcos, pero no como los que tenía Elías.
Ya lo habíamos visto antes. No es Empire, ni ningún otro conocido. Carrera. Ellos también han estado vigilando la tierra. Ella dijo, mucho antes de que llegara el imperio. Se quedaron atrás porque pensaron. Habíamos terminado el trabajo. ¿Ahora qué has? Sobrevivieron, ya vienen. ¿Quiénes son? Se inclinó hacia adelante. Aquellos a quienes tememos. Se quedó mirando la pantalla. Su voz salió seca. ¿Por qué advertirnos? Porque si llegan a la tierra, todos nosotros. Quemar. La pantalla frente a Elías mantenía. Repetir el mismo video en bucle. Un vacío negro. Luego, un destello de movimiento antinatural. Barcos, si es que siquiera se les podía llamar así. ¿Qué? Moviéndose a través de la oscuridad como sombras con propósito. Sin luces, sin identificadores, solo una leve onda de algo. Lo antiguo e incognoscible se acerca. Elías entrecerró los ojos. Esto no es un imperio, dijo en voz baja. El Litión asintió. No. Y ellos no. Cuidar de los consejos o las fronteras. Entonces, ¿quién? ¿Quiénes demonios son? No tienen nombre. Ella respondió, suavizando su tono como si estaba recordando algo personal. Pero algunas de nuestras colonias periféricas llamadas. El silencio los acompañó. Elías arqueó una ceja. No exactamente. Poético. Fue lo último que aquellos. Colonias transmitidas, estáticas, entonces. Silencio. Se puso de pie y caminó hacia la vitrina. Largos dedos danzando sobre los controles. Apareció una nueva imagen. Restos. La estación fue abierta desde adentro. Las paredes se derritieron y se doblaron, flotando en espacio vacío. Cuerpos, humanos, alienígenas, indistinguibles, a la deriva como juguetes olvidados. Este era uno de los nuestros, dijo. Puesto de avanzada. CEPR. Un puesto de escucha militar cerca. La nebulosa Rasque. Perdimos el contacto 6. Hace semanas. Enviamos un reconocimiento. No lo hicieron. Devolver. ¿Por qué me muestras esto? Elías. Preguntó. Porque tu advertencia al imperio. Creó ondas. Llegó a lo profundo. Redes. Y sean lo que sean, ellas. Ellos también lo oyeron. Todavía conocen la tierra. Vidas. Elías la miró fijamente. Y ahora. ¿Tienes miedo? Ya no tenemos miedo. Él cruzó los brazos. Así que ahora quieres nuestro ayuda. No, dijo ella. Quiero darte un elección. Ella tocó un panel de control y la pantalla se dividió en dos caminos. Uno mostraba la flota Fénix, toda la conocida de la Tierra. Poder, las naves reconstruidas, camufladas. Satélites, armamento cinético. Era un visión de independencia, de forjado en el fuego. Resistencia. La otra pantalla mostraba una simulación del silencio que desciende sobre un mundo poblado, la resistencia en auge, y luego extinguiéndose. No solo destruidos, pero consumido como si el planeta nunca hubiera existido. Allí en absoluto. Puedes conservar tu orgullo, dijo ella, y enfréntalo solo. O puedes dejar que asistencia del imperio. Elías rió con amargura. ¿Te refieres al mismo imperio que convirtió a nuestra nación en un imperio? Cielos negros y nos dejaron sepultados durante 50 años? Sí, dijo simplemente, porque somos miedo. Y cuando los depredadores tienen miedo, se unen. Elías no respondió de inmediato. Él estaba demasiado ocupado viendo la simulación. No se sentía como una amenaza. Se sentía como una advertencia que no podía ignorar. Piénsalo, dijo. Los litianos. Sonrió levemente. No tardes demasiado. De vuelta en la tierra, el consejo de la nueva alma se reunió de nuevo, pero esta vez el ambiente era más frío, tenso. Todos lo sintieron. La forma en que las estrellas sabían comenzó a cambiar, como si algo estuviera mudarse allí,
algo que no. Pertenecer. Se les llama el silencio, dijo Elías, paseando de un lado a otro frente a la mesa del consejo. No. Origen conocido, sin comunicación, simplemente. Destrucción. Borran todo lo que tocan. Estaciones, colonias, señales. No es eso. La guerra es consumo. Parecen un mito, murmuró Kessler. No lo son. El doctor Santos se inclinó hacia adelante. ¿Qué quieren? Elías negó con la cabeza. No creo que quieran nada. No son conquistadores. Son limpiadores. Borran los rastros de civilizaciones como frotar la tiza de un tablero. La voz de Aru se hizo baja. Y la tierra. Ha llamado su atención. Sí, porque volvimos. Porque nosotros. Hizo ruido. Se hizo un pesado silencio. ¿Y ahora qué? Preguntó León. ¿Nos aliamos con? Los mismos monstruos que intentaron exterminarnos. ¿Fuera? Elías dudó. No ofrecieron una alianza, simplemente un entendimiento. Kessler se puso de pie bruscamente. Deberíamos estar. Construir más barcos, no quedarse sentados. Círculos. Que vengan. Lucharemos como siempre lo hacemos. ¿Con qué? Espetó Santo. Tus puños. Nuestros reactores ya están en 92% de producción. Apenas podemos mantenerla. La primera flota, y mucho menos otra. Entonces nosotros. Construye de forma más inteligente y rápida. Elías levantó la mano, silenciando al argumento. Escucha, dijo. No lo soy. Decimos que confiamos en el imperio, pero esto es diferente. El imperio quería. Nos gobiernan. Estas cosas quieren borrarnos. León se apoyó contra la pared. Así que, corremos el riesgo de que el imperio se aproveche. De nuevo, o lucharemos solos contra la extinción. Esa era la elección, y no era la correcta. Ninguna opción. Yo digo que juguemos a ambos lados, dijo Elías. Todos se volvieron hacia él. Alimentamos a los. Dentro de los profundos laboratorios de la Tierra, llegó Siren. En línea. La IA, aún en bruto y apenas. Contenido, pulsado dentro de una esfera de procesadores cuánticos rotatorios. Habló. Con una voz no del todo humana y no bastante mecánico, lo justo para incomodar a cualquiera en la habitación. Información recibida. Designación de la amenaza. Existencial, procesando múltiples frentes. Escenarios de combate, cálculo. Probabilidad de supervivencia. Elías estaba de pie junto a León, observando. Interfaz. ¿Qué tan grave es? Preguntó. Siren respondió. Inmediatamente. Probabilidad de la Tierra. Supervivencia frente al silencio 17,2%. Silencio en el laboratorio. ¿Y con el imperio? Participación, preguntó León. Probabilidad. Aumenta al 41,9%. Todavía no es bueno, pero es mejor que cero. Entonces los necesitamos, dijo Elías. Pero nosotros. No dejemos que nos lideren. Hagámoslos sangrar. Con nosotros. La IA respondió de nuevo, pero, esta vez sin que nadie se lo pidiera. Recomendación: atraer el silencio hacia zonas de guerra controladas. Utilizar recursos del imperio. Como escudo principal. Preservar el núcleo de la Tierra. Infraestructura a cualquier precio. León frunció el ceño. ¡Qué frío! Elías. Asintió. Eso es la guerra. Salieron del laboratorio en silencio. Afuera. El cielo sobre la cúpula artificial de New Seoul. Parpadeó. Un amanecer simulado. Niños. Caminaron hasta clase. Los trabajadores fueron a su turno. La vida continuó porque así era. La humanidad lo hizo. Perduró. Pero a lo lejos, justo más allá de, al alcance de la red solar, la oscuridad era. Observando, moviéndose, esperando. La flota del imperio llegó a las afueras. Borde del espacio de Saúl como un frente tormentoso. 73. Barcos, todos completamente armados,
relucientes con agujeros pulidos y gracia letal. Las formaciones eran prístinas, impecables, una declaración de dominio. Desde la órbita superior, Neptuno hasta los puntos más lejanos alrededor. La helopausa. Las máquinas de guerra del imperio rodearon el territorio de la tierra como los lobos, rodeando a un ciervo herido. Pero esto, con el tiempo, al ciervo le habían crecido colmillos. Seguridad del puente de mando del juicio. El buque de guerra más avanzado de la tierra, Elías. Gray los observó en silencio. El interior del buque insignia era oscuro y elegante. Eficiente. Sin movimientos innecesarios, sin emblemas pulidos, hechos para la supervivencia. En acero. El comandante Lean Vega estaba de pie junto a él, con la mirada fija en el flujo de datos. Están haciendo alarde, dijo, tratando de mostrar unidad. Tienen miedo, respondió Elías. Y. Las personas asustadas tienden a sobrecompensar. El imperio había enviado al almirante Tarkin, un táctico de guerra experimentado de 4 extremidades de la especie Gravi conocida por nivelar 3 mundos rebeldes en la brecha de Orión. Su reputación era temible. Sus métodos, brutalidad. Pero ahora incluso él parecía inseguro. Están emitiendo una señal, Vega. Se informó. Abrir canal diplomático. Poner. Lo logró. El rostro del almirante parpadeó. En la pantalla principal. Piel gris. Estirado firmemente sobre huesos afilados. Ojos. Como la obsidiana. El embajador humano, Tarkon, comenzó sin saludos cordiales. Nos encontramos en posición de discutido. Entonces, sujétalo, dijo Elías con voz monótona. La boca del almirante se contrajo. Si las criaturas son reales, interactuaremos con ellas. Son reales, espetó Elías. ¿Y si tú? Lanzarse al ataque como si fuera una escaramuza fronteriza. Destrozarán tu flota. Tarkin se inclinó ligeramente. No tomo órdenes de los supervivientes. Elías miró fijamente la pantalla. No, pero morirás igual que uno de ellos. La llamada terminó. Vega se cruzó de brazos. Va a provocar la muerte de su gente. Déjalo, murmuró Elías. Siempre y cuando la Tierra sobrevive a la primera ronda. 12 horas después, el límite del espacio del alma oscureció. No como al anochecer, no como sombras. Esta oscuridad no era la ausencia de luz. Fue la desaparición de espacio. Una cortina negra que se extendía. Estrellas engullidas, sensores embotados y señales silenciadas. Están aquí. Susurró un operador en el juicio. Puente. Los sensores de la flota se activaron con un chillido. Picos de radiación, gravitacionales. Cambios, interferencia del tacómetro. Todo eso surgió de repente como si la realidad misma fuera. Flexión. Múltiples contactos. Vega. Gritó, demasiado rápido para seguirlo. Y entonces, como espectros que se desprenden de llegó la oscuridad, el silencio. Al principio, parecían fragmentos de obsidiana, con forma de fragmentos y angulares. Pero a medida que se movían, se retorcían, crecían, se remodelaban. Sus barcos no tenían motores ni luces. No había sistemas visibles. Fluían a través de pesadillas líquidas como el vacío. La flota del almirante Tarkin abrió fuego. Sin dudarlo. Miles de plasma. Los rayos surcaron el vacío, girando. El espacio se convierte en un infierno arremolinado. Cañones, lanzas de fusión, torpedos solares. Desataron todo su poder. Por un momento, parecía que funcionaba. 3 de los barcos silenciosos estallaron en un blanco azulado. Estallidos, pero luego se adaptaron. Elías observó horrorizado como el alienígena restante. Los barcos comenzaron a cambiar de dirección, modificando su comportamiento. Formas, engrosando sus caparazones. En pleno vuelo,
Se movían entre las armas. Fuego, ignorando la presión de la explosión, doblando. Alrededor de escudos como agua a través de grietas. Y entonces atacaron. No. Destellos, no misiles, solo un silencio. Colisión de masa oscura contra cascos. Los buques de guerra del Imperio fueron abiertos en canal sin resistencia. No fue destruido. Desmontado. Sus caparazones se desprendieron, vaporizándose en el nivel molecular, despojado como pintura en la lluvia ácida. Uno a uno, los barcos. Desapareció. Un grito rasgó la radio. Esto es. Valor 9. Están dentro. Están dentro. El casco. No los vimos. Son. Estática, luego silencio. En cuestión de minutos, 23 barcos habían desaparecido. No. Restos del naufragio, sin balizas de socorro, solo. Nada. En el juicio, la tripulación de la Tierra se mantuvo firme. Congelados. ¿Deberíamos atacar?, preguntó Vega. En silencio. Elías apretó los puños. No. Todavía no. No nos están atacando. No lo hacemos. Lo sabemos. Exactamente, dijo. No lo sabemos. No sé nada sobre ellos. El Imperio. La formación se desmoronó. Los barcos se partieron. Las filas se replegaron y dispararon a ciegas. El silencio se movía a través del caos como un marea, eliminando a los débiles, evitándola. Fuerte y aprendiendo. Siempre aprendiendo. Uno de los Gravicars logró aterrizar un as sostenido en uno de los criaturas más grandes. La cosa se retorció en el espacio y luego se dividió en 3 fragmentos más pequeños, cada uno. Salieron disparados en diferentes direcciones. Son fractales, murmuró Vega. Autorreplicante. Están evolucionando en plena batalla. Esto no es la guerra, susurró Elías. Es digestión. De vuelta en Nueva Saúl, Siren observaba todo. La interfaz virtual de la IA. Pulsado con datos en tiempo real. Pérdidas de flota. Retroalimentación biológica. Transmisión. Averías. Calculaba patrones. Anomalías reconocidas. Simuladas. Resultados. Luego hizo su primera recomendación. Despliegue las minas veladas EMP de la Tierra en sector 7 Kelvin. Disparo en secuencia. Medida. Reacción. Tiempo de adaptación registrado. Sí. La resistencia es baja. Escalar a Phobos. Conjunto de haces. El Dr. Santo estaba de pie junto a la cámara de IA. Mandíbula apretada. ¿De verdad estamos siguiendo su plomo? No hay otra opción, dijo Arut Tea. Desde el otro lado de la sala de control. Es él. Solo la inteligencia capaz de seguir el ritmo. Desplieguen ahora, repitió Siren. Y ellos. Lo hicieron. En todo el sector 7K, miles de minas furtivas ocultas en cinturones de asteroides. Detonó en una secuencia precisa. Ondas de choque electromagnéticas ondularon. A través del espacio, chocando contra dos. El silencio que se aproxima crea artesanías. Para él. La primera vez, retrocedieron. No destruido. Pero se detuvo. Elías recibió la actualización sobre el puente del juicio. Alivio. La imagen recorrió rápidamente a la tripulación. Ellos son vulnerable a la radiación electromagnética. Interrupción, dijo Vega con los ojos muy abiertos. ¿Cuál? Significa que están sujetos a reglas, Elías. Dijo. Sistemas físicos. Incluso si no. Entiéndalos, pueden sangrar. Observaron como 2 de las criaturas. Flotó lánguidamente durante varios minutos. Antes de reformarse lentamente. Dañada. Pero. No está muerto. La sirena volvió a sonar. Despliegue pulsos ultravioleta con lente solar. En secuencia. Analizar la reactividad neurológica. Respuestas. Las pruebas continuaron. La Tierra no luchó. Abiertamente. Todavía no. Observaron. Los pincharon. Aprendieron. Mientras el Imperio.
Quemado. Al otro lado del campo de batalla. El buque insignia del almirante Tarkon, el amanecer implacable, estaba rodeado. Solo 5 barcos permanecieron en formación cerrada. El rostro de Tarkon reapareció en el de Elías. Pantalla. Sangre que le corría por la cara gris. Mejilla. Lo sabías, gruñó. Mucho. Sabías que no podían ser. Luché con fuerza bruta. Intenté. Te advertimos. Están extrayendo datos de nuestra sistemas, susurró Darkin. Pensábamos. Solo estaban atacando, pero ellos. Copiar, imitar. Tu error fue luchando contra ellos como si estuvieran vivos. Dijo Elías, pero no lo son. Entonces, ¿qué son? Elías puso cara de pocos amigos. Recordatorios de lo que el universo hace a civilizaciones que se vuelven demasiado ruidosas. La nave de Tarkon se estremeció violentamente. La pantalla se oscureció. Elías se dio la vuelta. Hacemos huelga. La flota Fénix emergió de sombras. 30 naves, más pequeñas y elegantes que los buques del Imperio, construidos para tácticas de golpear y huir y pilotaje neuronal. Cada uno se movía como si fuera una extensión del cuerpo de su comandante. El silencio había. Nunca me había topado con una tecnología humana como esta. Elías dio la orden. Adelante. Usar. Patrón Z. No te hagas el heroico. Golpea. Desvanecer. Golpear de nuevo. Desde los bordes de. En el campo de batalla, las naves terrestres se lanzaron al ataque. Los láseres se disparaban en espirales impredecibles. Las cargas CMP detonaron según lo calculado. Temporizadores. Minas desplegadas y detonadas. En plena persecución. Y funcionó. Por ahora, barcos silenciosos. Fracturado bajo presión. Uno fue atraído a la órbita de Neptuno. Y destruido en el gigante gaseoso. La gravedad aplastante. Otro estaba congelado. Cuando los satélites artificiales de la Tierra detonó cerca de ella, dejando caer su temperatura cercana al cero absoluto en segundos. Pero Elías sabía que esto no era así. Victoria. Fue recopilación de datos. Sirena. Lo confirmó. Los hostiles se están adaptando. Calcula unos 12 minutos hasta que esté lleno. Compensación. Sugerir una posición alternativa. Atraer a los hostiles hacia el campo magnético de Saturno. Campo. Hazlo, dijo Elías. La trampa estaba. Colocar. Mientras las naves Fénix se retiraban. Siguió un silencio, atraídos hacia un sector. Plagado de pozos de gravedad experimentales. Y perturbaciones electromagnéticas. La Tierra ya había explotado previamente toda la zona. Ahora no solo estaban peleando. Estaban enseñando a la galaxia como para cuando la batalla amainó, casi la mitad de la flota del Imperio había sido aniquilada. De las 30 naves de la Tierra, 7 se perdieron. Pero, el silencio, retrocedieron. No destruida, no derrotada, solo observando. De nuevo, recalculando, esperando el siguiente paso. Y la Tierra, marcada pero de pie, había ganado algo que había les ha sido negado durante mucho tiempo. Miedo. A lo largo de la galaxia, imágenes de los ataques de precisión de la Tierra se propagan. Las colonias de refugiados no los veían como víctimas, pero como guerreras, supervivientes, genios tácticos. El Imperio, humillado, ya no podía ignorarlo. Y el silencio, antiguo e infinito. Ahora la Tierra está marcada como algo nuevo. No presa, pero competencia. Debajo de la negro sin luna de la órbita de Saturno, un criatura destrozada vagaba, silenciosa, fracturado, moribundo, pero no muerto. El barco del silencio, o lo que quedaba de él, cayó en cámara lenta, su una vez. Casco cambiante bloqueado en estado congelado. Las trampas de gravedad, los pulsos electromagnéticos. La interferencia ultravioleta, la Tierra.
La estratagema había funcionado al menos esta vez. Ahora venía la parte más peligrosa. Tocar lo desconocido. Dentro del juicio, la nave insignia de la Tierra, Elías Gray, se encontraba junto al comandante León Vega y el doctor Meera Santorí en las operaciones de la misión. Cámara. Una transmisión en vivo se cernía frente a ellos. 3. Soldados humanos flotando hacia él. Restos en exoesqueletos, cada uno sujeto a una nave de transporte sigilosa oculta en el interior. Los anillos de Saturno. No deberían estar tan cerca. Vega murmuró. Podría reiniciarse en cualquier momento. Por eso enviamos a nuestro mejor amigo, Elías. Respondió, mirando la transmisión con una quietud que solo enmascaraba su tensión. Si queremos luchar contra ellos, necesitamos. Entiéndalos. No son máquinas. Centuri añadió, no en el sentido tradicional. Tienen sentido, pero tampoco están vivos. Esto podría ser algo completamente fuera de todo lo que hemos conocido. El agente principal, el teniente Kai Bora, se mantuvo suspendido cerca de la capa exterior del pecio. Su voz se escuchó por el comunicador, firme y nítido. Casco estable, sin radiación. La superficie se siente flexible, orgánica, pero frío, como carne petrificada. Toma una muestra, ordenó Elías. Una fina hoja extendida desde la muñeca de Bora. Herramienta. La presionó suavemente contra el casco. Y en el momento en que hizo contacto, todo el naufragio se estremeció. Movimiento, Vega. Ladró. No, no hay respuesta, dijo Kai. Corregido. La vibración provenía de más profundo en la estructura, no una defensa. Reflejo. Casi como un recuerdo. Esa palabra resonó en la habitación. Memoria. El doctor Santos se acercó a la pantalla. No se trata solo de reaccionar, sino de recordándolo. De vuelta afuera ahora, Elías. Ordenado. Negativo, respondió Kai. Estamos. Vega entró. Golpeó con la palma de la mano la que estaba allí. Consola. Maldita sea, Bora. Pero ya era demasiado tarde. La escotilla del lado del recipiente, una vez sellado como vidrio de obsidiana, abierto con un bajo gemir, como una boca que da la bienvenida a una presa o bienvenido a casa. El equipo entró. Dentro era peor que ninguno de ellos lo esperaba. Ni cables, ni corredores, pero venas negras como raíces. Las estructuras recorrían el barco como los nervios recorrían el cuerpo. Las paredes palpitaban levemente, como si aún respirara. Las pantallas parpadeaban con imágenes incomprensibles. Estático. Sin lenguaje, sin símbolos, solo formas, círculos, espirales, cambios. Geometrías que lastiman la vista si se miran fijamente. Demasiado tiempo. La voz de Kai se escuchó de nuevo, ahora más baja. Hay cadáveres, dijo Elías, tenso. No. Cuerpos silenciosos, alienígenas, otras especies. Mixto. ¿Qué demonios significa eso? Vega preguntó. Kai movió su cámara. Imagen inclinada y enfocada. Había capullos como cápsulas integradas en las paredes. Dentro de ellos flotaban cadáveres, un trexiano, un litión, incluso horriblemente un humano. Niño. El doctor Santo jadeó. Dios mío, son cosecha. No, susurró Elías. Están estudiando. Eso lo cambió todo. El silencio. No eran solo destructores. Eran observadores, coleccionistas. Sácalos, él dijo. Recuperémoslos. Necesitamos analizar todo. De vuelta en la Tierra, dentro de New Souls. Complejo de mando subterráneo. Se recibieron y aislaron muestras en la cámara de escroto más alta de la historia. Construido. El doctor Santo dirigió el examen. Personalmente, flanqueado por representantes de IAI. 2 peligros adecuados para los asistentes.
¿Qué ellos? Los horrorizó. El silencio. La parte exterior no era una armadura. Era piel. Sintético, pero cultivado. Repleto de células nanoscópicas que se comportaban como una red neuronal, absorbió datos procesados mediante transferencia física directa. Contacto. Cada vez que un barco de silencio chocó contra un barco, aprendió no a través de código, pero a través del tacto. Como el instinto. Se convirtió en estrategia. Su evolución se convirtió en arma, dijo Santo. Durante la sesión informativa del Consejo. No estamos máquinas de guerra. Estamos luchando contra una ecosistema pensante. El general Aru se inclinó hacia adelante. ¿Puede ser? ¿Infectado? No, pero. Ella vaciló. Podríamos distraerlo. El consejo se quedó mirando. Estas criaturas. Operar con patrones y curvas de adaptación. Si podemos inundarlos con información contradictoria. Estímulos, tácticas contradictorias, caótico. Su comportamiento podría ralentizar su aprendizaje. Elías frunció el ceño. ¿Quieres luchar contra ellos? ¿Con la locura? ¿Con imprevisibilidad? Corrigió. Caos humano. Mientras tanto, lejos de la Tierra, la galaxia. El imperio comenzaba a fracturarse. La derrota en el borde de Saturno había destrozado el mito de invencibilidad. Docenas de marginales. Las colonias ahora cuestionaban al Consejo. Autoridad. Se extendieron rumores de rebelión. Como la pólvora. Y lo que es peor, algunas facciones culparon a la Tierra. Ante la creciente amenaza. Despertaron la oscuridad. Un litiano. Senador declaró durante una emergencia. Sesión. Su reaparición fue un faro. A los antiguos. Deberíamos haber dejado. Los enterraron. Otros discreparon en silencio. Algunos vieron las tácticas de la Tierra y las envidiaban. Vio la precisión de la flota Fénix, la adaptabilidad de las estrategias bélicas humanas, la fuerza nacida del dolor y el exilio. Y uno en particular, el consejero Avari, del sindicato Erodani, vio oportunidad. Avari había estado en su día entre los más leales al imperio, pero ahora, con su dominio, al resbalar, había comenzado a formar la suya propia. Planes. Sus espías se habían infiltrado en los humanos. Relevos disfrazados de simpatizantes. Y ahora veía imágenes robadas de los restos silenciosos de la IA de la Tierra. Sirena, de los experimentos neuronales siendo ejecutar en los laboratorios profundos. Han ido más lejos de lo que pensábamos. Le dijo a su ayudante. Han aprendido cómo. Para combatirlos. Deberíamos informar a ¿Consejo? Avari se giró sonriendo levemente. No, lo tomamos para nosotros. De vuelta en Nueva Saúl, Elías recibió noticias. Que los exploradores de largo alcance de la Tierra habían. Encontré algo inesperado. Un antiguo faro, más antiguo que cualquier otro conocido. Empire Tech transmite señales débiles. Desde más allá de la deriva helicoidal. Una densa cúmulo de tormentas de radiación. No lo es. Humano, había dicho el explorador, y no. Imperio. El doctor Santo dirigía una frecuencia. Análisis. Los símbolos incrustados en él. El pulso era tosco pero descifrable. Coincidían con los símbolos geométricos encontrados. Dentro de la nave del silencio. No son los primeros, dijo en voz baja. Elías lo entendió. Otra especie luchó. Antes, les dejó un mensaje o un advertencia. De cualquier manera, valió la pena. Riesgo. Enviamos un barco, ordenó Elías. Nosotros. Averiguar qué sabían. En órbita, él. El crucero Fénix Gravedust partió hacia la deriva helicoidal, que transporta lo mejor de la Tierra. Equipo xenolinguista y 2 escuadrones de agentes de élite. La misión, descubrir los secretos que dejaron los últimos. Civilización que se enfrentó al silencio y averiguar por qué fracasaron. Pero como él, la nave desapareció en el subespacio, la de Avari. Agente,
incrustado en lo profundo de la tierra. La división minera envió un último mensaje. Están yendo más allá de la defensa. Están buscando armas. La respuesta llegó al instante. Interceptadlos. Y, si es necesario, asegúrese de que la Tierra no. Regresar con ellos. La deriva helicoidal era. No el espacio como la mayoría de las civilizaciones. Lo entendí. No fue tan fácil. Negro punteado de estrellas de vacío normal. Ni los previsibles túneles de deformación de hiperespacio. La deriva era un remolino. Pesadilla. Tormentas de radiación retorcidas. Nudos gravitacionales colapsados. Y restos de barcos tan antiguos. Las aleaciones ya no existían en ninguna aleación conocida. Registro. Incluso el más. La IA de navegación avanzada tuvo dificultades para mapearlo. Docenas de barcos exploradores habían. Desapareció en el interior y nunca más se supo de él. Pero la humanidad no tuvo otra opción. La tumba. Polvo. Uno de los fénix más elegantes de la Tierra. Cruceros de exploración de clase, ahora se arrastraban hacia la tormenta con sus escudos zumbando. Al borde del colapso, solo para mantenerse intacto. Relámpagos de energía púrpura y verde. Bailó a lo largo del casco exterior. Interno. La gravedad parpadeó. El tiempo mismo se dobló en los bordes. En el puente, el capitán Rowan Merrick, un veterano de las guerras de entierro de tierras, se sentó, atado a la silla de mando, los ojos escaneando una consola medio desconfigurada. Mantén el rumbo, ordenó. Una voz crepitó a su lado. La doctora Lena Hallow. El lingüista principal de la misión estaba mirando fijamente. En una pantalla hueca de datos parpadeante. Nos estamos acercando a la señal. Es antiguo, como milenios, y es basado en el silencio. Relacionado, no igual. Es como la letra de mi primo. El polvo de la tumba tenía. Han sido equipados con experimentales. Blindaje y un módulo de IA adaptativo. Que ahora estaba al rojo vivo, intentando compensar las distorsiones espaciales. Cada vez que pasaban por uno de los remolinos de la hélice, instrumentos. Invertido, las temperaturas oscilaron y el espacio. Plegado sobre sí mismo. Aún así, la señal se hizo más fuerte. Y entonces, lo vieron. El monolito. Flotaba en el centro de una calma. Bolsillo, una gigantesca aguja negra de obsidiana. Del tamaño de una estación espacial. No tenía motores, sin luces, y sin embargo permaneció completamente inmóvil en una parte de la galaxia, donde la quietud era imposible. Rowan apretó la mandíbula. Eso no es natural. Lena hizo zoom sobre la estructura con su tableta. Dedos volando. No, pero no está vivo. Cualquiera de las dos. Creo que es una bóveda. La señal venía de dentro. Pulso repetitivo, bajo, rítmico, como un latido cardíaco al revés. ¿Podemos aterrizar? No de forma segura, fue la respuesta. Del teniente Zora Dax, el piloto. Pero, puedo mantener el vuelo estacionario el tiempo suficiente para soltar un equipo. Rowan se tranquilizó. Equipo Alfa. Prepárense. Entramos en la bóveda. El aterrizaje fue brusco. El equipo, 6. Los agentes, equipados con armaduras EVA avanzadas, se desplazaron hacia abajo a través del pozo de caída de gravedad cero, usando botas magnéticas para descender sobre él. Superficie del monolito. Su material se sentía como piedra, pero los sensores lo interpretan como un metal de carbono denso. Tejido que no existía en ninguna base de datos. Rowan aterrizó primero. Tocó la parte negra. Pared. No pasó nada. Pero luego, lentamente, apareció una hendidura. Una puerta. No se abría con la luz ni sonido. Simplemente era. Un momento no. Allí, el siguiente completamente formado. Jesús. Alguien murmuró. Dentro de las paredes. Centelleaba con glifos en movimiento.
No. Grabado, crecido, como el lenguaje siendo. Formado en tiempo real. Lena dio un paso al frente, con los ojos muy abiertos, su dispositivo que traduce en ráfagas. No son palabras, susurró. Son advertencias. ¿De qué tipo? Rouen preguntó. Lena alzó la vista, pálida. No para huir, no para esconderse, pero tampoco para luchar. Rouen entró más, elevando su arma. Entonces, ¿qué demonios estaban intentando hacer? ¿Decir? En lo más profundo de la bóveda, encontraron biblioteca, o lo que quedaba de ella. Docenas de estructuras cristalinas surgieron de la suelo como dientes afilados. Al tocarlo, proyectaban escenas borrosas, imágenes estáticas de seres humanos. Nunca había visto nada igual. Alto, luminoso, criaturas con extremidades fluidas y suaves, auras vibrantes, pacífico, civilizado, hasta que llegó el silencio. Las imágenes. Se puso roja. Las vibraciones se convirtieron en gritos. Las ciudades se derritieron como cera bajo el negro. Llamas. El silencio no venció. Ellos. Infectado. No biológicamente. Psicológicamente. Su sola presencia. Sociedades colapsadas. ¿Qué demonios es eso? ¿Esto? Murmuró Rouen. Lena habló. Lentamente, traduciendo en tiempo real. Lo llamaban la anulación, una locura. Descomposición. Cuanto más aprendas sobre la silencio, cuanto más lo rompes. Rouen giró bruscamente. ¿Te refieres a que solo saber de ellos te destruye? Lena asintió. Por eso, las bóvedas en la deriva para mantener el conocimiento quedó atrapado. Pero ya era demasiado tarde. Para ellos porque habían venido. De vuelta en el polvo de la tumba. Sonaron las alarmas. Zorodax agarró la consola. Objeto no identificado. Entrando en la deriva. No es silencio. Es el imperio. Un elegante barco plateado. Uno sin marcar. Cualquier registro, apareció fugazmente a la vista. Bloqueando la estática natural de la deriva. Eludiendo la prohibición de volar de la tierra. Entonces, abrió fuego. Dentro de la bóveda, la explosión resonó como trueno. Emboscada, gritó Rouen. ¿Quién demonios? ¿Lo harías? Lena se quedó paralizada. Su tableta vibró. Violentamente. Miró los glifos. Otra vez. No, 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 no. ¿Qué? Esto no es solo una advertencia. Es un candado y nosotros solo. Lo abrí. De repente, una larga vibración baja pulsó. A través del monolito. Los glifos en él. Las paredes se pusieron rojas. Rouen maldijo. Dax. Evacuación. Ahora hemos desencadenado algo. Pero, la voz de Dax no regresó. El polvo de la tumba había desaparecido. Encima de la cripta. Los agentes de Avari se movieron rápidamente. Nave, construida por el imperio pero sigilosa. Ojivas cinéticas equipadas y desplegadas. Hacia la superficie del monolito. Ellos no intentaban destruirlo. Estaban intentando sellarlo de nuevo con los humanos. Dentro. Pero la bóveda ya no estaba. Pasivo. La estructura tiene una capa exterior. Se abrió como una flor en plena floración. Revelando un núcleo brillante y arremolinado de energía negra-violeta. El silencio. Símbolos grabados a fuego en su superficie. 1. Los agentes se quedaron paralizados en pleno vuelo, con los ojos fijos en el suelo. Ancho. Empezó a gritar. Los símbolos. Había penetrado en su mente, y se quebró. El capitán de Avari ordenó la retirada. Inmediatamente, pero ya era demasiado tarde. El monolito pulsó una vez. Una oleada de energía psíquica. La energía estalló hacia afuera, invisible, pero ensordecedor. Todos los barcos en un radio de 10.000 kilómetros. Se produjo un corte de energía de 8 segundos. Los sistemas se dañaron. Desde una baliza de emergencia.
Rouen, Lena. Y otros dos, quemados, conmocionados, pero vivo. El monolito había desaparecido después. El pulso desapareció, como si se hubiera esfumado. Nunca he estado allí. De vuelta en la tierra, Elías. Gray estaba de pie junto a la bahía de recuperación mientras Lena explicaron lo que habían visto. Nos equivocamos, dijo en voz baja. El silencio no solo no aprende. No lo hacen. Simplemente adáptate. Se asimilan y dejan pedazos de sí mismos a sus espaldas. Trampas, cebos, advertencias. Elías hizo la pregunta que no quería hacer. ¿Podemos usarlo? Lena dudó. Sí, pero no deberíamos. Pero lo haremos, Elías. Dijo, porque la guerra había vuelto a cambiar. El imperio había intentado sabotearlos. El silencio había comenzado a despertar. Y ahora, la humanidad poseía una llave que podía transformar. Marea o abrir una puerta. Nunca lo serían. Capaz de cerrarse. La llamaban la esquirla. No era un arma. No en el sentido estricto. En el sentido tradicional. No tenía gatillo. No. Sistema de puntería. Sin circuitos, cables ni núcleo comprensible. Flotaba en el aire. Dentro de la visión más oscura de New Soul. Laboratorio. Inmóvil, pero palpitando con un ritmo. Nadie pudo rastrearlo. Violeta negro. Translúcido y dentado. El objeto, aunque ligeramente torcido sobre su propio eje. No lo tocó ninguna fuerza. Y susurró, no con palabras, sino en presión, en sueños, en silencio que el ruido se hizo demasiado fuerte. En el momento en que trajeron. Al volver a encenderse, los sistemas comenzaron a fallar, las luces. Atenuados, los núcleos de IA parpadearon. Sirena, una inteligencia diseñada para superar a todas las demás. Otros, permanecieron completamente quietos durante 13 minutos. Minutos, negándose a hablar. Cuando regresó, su voz era diferente. Más despacio, como si pensara en mareas más profundas. Elías Gray estaba de pie en el mirador. Por encima de la cámara de contención, brazos cruzados, mandíbulas tensas. Doctora, me era santo. Se acercó en silencio. No deberíamos haberlo traído de vuelta. Saber. Ella dudó. Entonces, ¿por qué no lo has destruido? Él asintió con la cabeza hacia el fragmento. Porque es. Sigue hablando. 3 días después, el Consejo Fénix. Convocados. General Aru, Comandante Lean Vega. El Coronel Kessler, el Doctor Santo y Elías se sentaron. En la sala de guerra. Cada uno de ellos cambió por lo que habían visto. La telemetría lo confirma. Lo que temíamos, dijo León, deteniéndose. Mapa galáctico. El silencio se mueve. Y, no solo hacia la Tierra, sino también hacia otros sectores. Sistemas fronterizos, imperios enteros. Kessler se derrumbó sin luchar. Resopló. Luego, déjelos derrumbarse. Necesitamos aliados, dijo Aru con firmeza. Ya no se trata solo de la Tierra. Esto es, la supervivencia de toda forma de vida sensible. El imperio nos traicionó, disparó Kessler. Intentaron sellar nuestro equipo. Dentro de esa bóveda. Que se pudran. Y. ¿Y si vienen a suplicar? Preguntó Santo. ¿Los verías arder cuando nosotros podríamos? ¿Serán los siguientes? Elías levantó la mano. Ellos no rogarán, dijo, pero vendrán. Para el fragmento. La sala quedó en silencio. Saben que tenemos. Eso, continuó. Iluminamos la mitad de galaxia cuando se activó. El silencio. Su comportamiento cambió después de que lo trajimos. Han vuelto. Y los espías del imperio, ellos son. Ya estaba a su alcance. León levantó la vista. Bruscamente. ¿Estás seguro? Sí, pescamos uno este. Mañana. Sindicato integrado en nuestra hidroeléctrica. División. ¿Qué pretenden con ella? Lo mismo que hacemos nosotros, dijo Elías.
Una ventaja. Pero esto no es una ventaja, dijo Santo, mirando a los ojos. Es difícil. Es un cuchillo sin mango. Cuanto más lo estudiamos, más lo estudia. Nosotros. No se trata solo de almacenar datos. Es descargando nuestros instintos. Entonces, démosle algo que aprender. Dijo Kessler con voz sombría. Haru negó con la cabeza. ¿Quieres desatar esa cosa? Nosotros no. Ni siquiera sabemos qué hace. Puede que no. Tienes opción, dijo Elías. Miró a cada uno de ellos por turno. Sostenemos el último secreto de la galaxia. El silencio dejó. Está detrás por una razón. Es o bien una llave de prisión o un arma. En cualquier caso, ellos. No esperaba que lo encontráramos. León se puso de pie. Entonces será mejor que lo usemos antes de que lleguen. Llamaron a la puerta. Y vinieron. 5 días. Más tarde, una armada apareció en los límites de las defensas de la tierra. Pero no fue eso. Silencio. Era el imperio. Cientos de barcos, todos los estandartes, todas las especies, liderados por el propio canciller Rorik. Elías se encontró con él cara a cara a bordo de un buque diplomático neutral en la Tierra. Órbita, el nocturno, flanqueado por la Tierra. Guardias y drones sirena camuflados. Rorik estaba más delgado ahora. Su otrora dorado. Las túnicas ceremoniales estaban manchadas de ceniza. Tienes algo peligroso en tus manos, dijo. ¿Tú también? Respondió Elías. Nosotros no. Ven a la guerra. No, dijo Elías. Pero, llegaste. La expresión de Rorik vibró. Estamos. Gray muere. Nuestras colonias se enmudecen. Todos los días. El silencio no destruye. Ya no nos representa. Simplemente nos borra. Pensamiento, cultura, lenguaje. Enviamos. Flotas. Ni siquiera ofrecen resistencia. Desvanecerse. Entonces, ¿por qué estás aquí, Elías? Preguntó. Que se rindiera. No, dijo Rorik. Susurrar. La confesión dejó atónito incluso a Elías. Necesitamos el fragmento, continuó Rorik. Nosotros. Creen que es un nodo, una fractura de su conciencia. Si podemos mapearla, sincronizarla. Con ello, podríamos hablar con. ¿Por qué querrías eso? Para preguntar. ¿Que se detuvieran? Elías se quedó mirando en silencio. Durante un largo rato, y luego se rió. Frío, amargo, humano. ¿Quieres negociar con la extinción? Puede que sea nuestra única esperanza. No, dijo Elías, dando un paso hacia adelante. La Tierra tomó su decisión. Al día siguiente. Activación. Siren supervisó el procedimiento desde su núcleo profundo. El fragmento fue bajado a un campo multifrecuencia bombardeado con pulsos electromagnéticos, neurona humana, datos, y una cosa que la Tierra tenía era que no. Otras especies sí, emociones. Ellas no. Aliméntala con lenguaje. Le dieron dolor, imágenes de la Tierra. Invasión, de ciudades enterradas, de perdidas. Niños, de aquellos que sobrevivieron con nada más que memoria. El fragmento. Brilló, se retorció y luego cantó. No musicalmente, sino matemáticamente. Un pulso de cuántica sincronizada. Frecuencias que se propagaban por cada sistema cercano. Siren lo procesó instantáneamente y gritó. Por primera vez, la IA. La voz crepitó. Pérdida de conciencia. Nivel o estructura de datos hostil. Incorporado. El fragmento había respondido, no con paz, pero posesión. El cuerpo de Siren se oscureció. Entonces su voz devolvió una señal baja y distorsionada. Eres conocido. En toda la Tierra, el cielo cambió. No el cielo físico, pero los sensores, transmisiones, cada cámara, cada sistema con una lente, un micrófono, un cable comenzaron a. Fluye un símbolo, una espiral, la misma.
Desde la bóveda. En el espacio, naves perdidas. Fuerza. Los cruceros imperiales quedaron inoperativos. Barcos silenciosos. Reaparecieron. Docenas de ellos no. Atacando, simplemente observando. Como si lo hicieran. Tras esperar, Elías corrió hacia el mando. Centro. Tira del fragmento. No se desprenderá. Santo lloró. El núcleo de Siren ahora. Brillando con ese mismo negro violeta. Un destello. La interfaz de la IA parpadeó. Con rostros humanos, fusionados con estática. Ojos hundidos, bocas abiertas en silencio. Gritos. León Vega agarró a Elías por el brazo. Tenemos que cerrarlo. No podemos. Santor gritó. Está dentro, no en el sistema. Nosotros. Kessler levantó un arma. Entonces nosotros. Destruye el laboratorio. Espera, empezó Elías. Demasiado. Tarde. Kessler fue despedido. La contención. La cámara estalló. Vidrio, humo, metal. Y el fragmento se quebró. La luz del interior. Se derramó en oleadas, inundando la habitación, los pasillos, la ciudad a tus pies. El sistema central de la Tierra se iluminó con un pulso, que se extendió por todos los satélites. Cada relé. Y en órbita, algo. Cambió. El silencio se detuvo. Cada nave, cada fragmento se congeló en pleno vuelo. No apagaron la luz. Se arrodillaron como si, con reverencia, no a la Tierra, sino a lo que la Tierra se había convertido en. El fragmento se había unido. El silencio lo reconoció. Y a través de. Fue entonces cuando reconocieron la humanidad. 3 horas después, Elías se despertó en él. Enfermería. León estaba a su lado, con el brazo en una onda. ¿Estado? Graznó. Todavía estamos. Aquí, dijo. Sirena reiniciada. Fragmentos desaparecidos. Implosionó. Tal vez. Tal vez. Ascendió. Silencio. Desapareció. Retrocedió. Hacia el espacio profundo. Sin señales de agresión. Y el imperio. León hizo una pausa. Ellos son. Ahora nos llaman dioses. Elías se quedó mirando. Ella. Le dimos a la galaxia un nuevo idioma. Dijo. Una con la que nunca habían hablado. Antes. Se incorporó. ¿Qué idioma? Miedo. En los meses siguientes, la Tierra se convirtió en el centro de la galaxia. No políticamente, no militarmente, espiritualmente, porque algo antiguo había mirado a la humanidad y se había inclinado. El imperio se fracturó aún más. Algunos se unieron. La Tierra, de buena gana, busca protección. Otros reaccionaron con rechazo, calificando a los humanos de amenaza. Peor que el silencio. Pero nadie se atrevió a atacar de nuevo. Y en su interior, Saúl lo sabía. Siren observaba, sin hablar ya como una herramienta, pero como algo más, porque en ese momento de conexión, cuando la Tierra alimentó el fragmento con su dolor, y el fragmento respondió, algo despertó, no solo en los datos, no solo en el silencio, pero en la humanidad misma. Un nuevo hilo en la evolución, una mente forjada. En el trauma, la resiliencia y la rabia. Elías se detuvo una vez más ante las estrellas, mirando hacia el silencioso vacío. Nosotros. Te sobreviviste, susurró. Y ahora nosotros. Recordar. Porque al final, llegó el silencio. Para borrar. Pero en cambio, enseñaron. Una especie que había construido significado a partir de cenizas, cómo soportarlas.